Bien, llegamos a este versículo 27 de de Lucas 5. Y bueno, vamos a hablar algo de Mateo, un poquito. Leví es Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo, un nombre alternativo, como se le llamaba. Hay veces que ponen los nombres en arameo, hay veces que están los nombres como en griego. En realidad es Matityahu, ¿no? El Leví. ¿Sí? Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien. Este Leví, como les digo, es Mateo. Un publicano era un recaudador de impuestos. ¿Para quién recaudaban? En ese tiempo estaban bajo Roma. Roma, donde iba, ponía recaudadores de impuestos para el imperio romano. ¿Qué hacían estos recaudadores? Bueno, vos pescaste, sacaste 10 pescados, es tanto el tributo que tenés que dar. Por eso Jesús habla de un día cuando le dice a Pedro: ¿de quién cobran impuestos? Los hijos no son exentos, porque el mar, vamos a decir, era de ellos. El mar de Galilea, por ejemplo. La tierra donde se cosechaba era de ellos, de los israelitas, de los judíos. Pero ¿qué pasa? Al estar bajo Roma, Roma se apropiaba de todas esas cosas. Entonces vos querés pescar, pero si este mar es nuestro. No, pero ahora está bajo nuestro dominio. Vos querés pescar, bueno, pescar tranquilo. Después pagás un impuesto. Entonces, de esa manera ellos subsidiaban ejércitos, armas, comida para los soldados. Y lo que sobraba iba al imperio. Por eso Roma se hacía cada vez más grande. Y por eso los imperios conquistaban otras tierras. Esto lo llevó a cabo, por ejemplo, Inglaterra en su tiempo, que se los llamaba los piratas. ¿Por qué? Porque fueron a India, conquistaron India y la subyugaron, y de ahí sacaron el té. El famoso té de Inglaterra es de India. Y fueron a China, conquistaron China, se la devolvieron ahora en el año 50, 60, la devolvieron los ingleses. Pero durante muchos años estuvo China bajo el imperio inglés. Y lo raro, ¿no? Lo que tienen los ingleses es que toman té de India en la vajilla china, ni siquiera tienen vajilla ellos, ¿no? Pero eso porque conquistaban los lugares y se hacían de los recursos de esos lugares. Porque Inglaterra es una isla, por ejemplo. Bueno, en aquel tiempo los asirios, los babilónicos también hacían eso. Iban, conquistaban lugares para agarrar los recursos de eso. Muchas veces lo que tiene Israel es que está puesto en un lugar que es un paso del norte hacia el sur. Porque de este lado de Israel, después del Jordán para acá, la mayoría de la parte llega un momento que es desierto. ¿Sí? Está el famoso desierto de Judea, etcétera, para abajo. Pero el único que tenía un paso, de hecho, un paso era por Jericó y pasaban por al lado del mar de Galilea. Había un paso por Tiberíades ahí, que venían del norte para pasar para Egipto, para comercializar, todos tenían que pasar por ahí. Entonces fue siempre una tierra deseable, porque era un paso. La tierra de Israel no es rica en sí, depende mucho de la lluvia. Si no tiene lluvia,
no anda. Por eso dice: yo daré la lluvia temprana y tardía. El Eterno los hizo depender de Él. Cuando Él mandaba la lluvia, cuando Israel pecaba, cerraba los cielos. ¿Sí? Entonces, siempre era codicioso ir a otro lado y, por ejemplo, bueno, pasás por mi tierra, me cobraban tipo peaje, ¿no? Tenía que pagar un impuesto. Y en cada localidad había puestos publicanos. No todos eran judíos los publicanos. Había publicanos que eran romanos o de otra nación, pero trabajaban para Roma. Entonces, ¿qué le decía? Si vos sacaste 10 pescados, yo quiero un talento, por decirlo. ¿Sí? Eso le exigían al publicano Roma. Si vos querés cobrarle más, ahí tenés tu ganancia. Y entonces él cobraba 2 talentos, uno para Roma, uno para él, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Israel los tenía, primero trabajaban para el enemigo, ¿sí? Después exigían más de lo que correspondía, pero era para vivir ellos, ¿sí? Ellos recaudaban para ellos. Vinieron unos publicanos a Juan para bautizarse y le dijeron: ¿y qué haremos nosotros? Hacer caminos dignos de arrepentimiento. Y entre esos caminos dignos de arrepentimiento dice: no exijáis más de lo que corresponde. Pero si ellos no exigían más, no tenían sustento para vivir. Entonces Juan le está diciendo: en definitiva, dejen de trabajar para Roma, muchachos. Búsquense, hay mucho trabajo en Israel. Dejen de cobrar para Roma, para el imperio. Eso es lo que les estaba diciendo Juan en definitiva, porque si uno no exige más, si Roma me puso un talento, ya está, y yo cobro eso, ¿con qué vivo? Entonces ellos hacían ricos, los publicanos generalmente tenían mucho dinero. Tenían dinero y eso se hacían ricos a costillas de sus hermanos. ¿Sí? Encima trabajando para un imperio que no los quería, que estaban usurpando ese lugar. Todo, ya lo hemos visto otras veces, todo niño empieza estudiando con su mamá la Torá. Y van estudiando hasta la edad de 12 años. De los 12 años se hace el bar mitzvah o para la mujer el bat mitzvah. La mujer también tiene, ¿por qué? Porque a partir de ahí son hijos del mandamiento, tanto la mujer como el varón. Es muy conocido el bar mitzvah, pero también está el bat con T, no bar, sino bat, habla de hija. Bat mitzvah. Mitzvah es mandamiento. Cuando dice, por ejemplo, para que ustedes entiendan, mitzvot, mitzvot. ¿Por qué? Porque esto es plural. Esta es la palabra, pero cuando se le agrega ot al final, está hablando de plural. Si es masculino y m si es femenino. Esto, mitz, viene de la palabra sa, que significa esto ordena. El sa es ordena. De esto viene lo que es el mitzvot, mandamientos, que es una ordenanza. Los mandamientos son ordenanzas. Cuando el Eterno dice ordena, le está dando autoridad a aquel que ordena. Si Él le dice a Moisés, ordena a los hijos de Israel, bien, va Moisés a hablar con los hijos de Israel y le dice, así dice el Señor, esto es lo que hay que hacer. Y da una orden.
Y esa autoridad, ¿quién se la dio? Se la dio el Eterno a Moisés cuando le dijo, ordena. Hay mandamientos, otro día lo vamos a ver. Hay mandamientos que son mandamientos Hut, se llama. ¿Qué es Hut? Significa que no tiene explicación. El Eterno dice, por ejemplo, no comerás tal cosa, y no da explicación de por qué. Entonces esos mandamientos se obedecen sin una explicación. Esos son mandamientos Hut. Hay ordenanzas, hay mandamientos, hay prescripciones, etc. Hay 5 tipos nosotros por ahí leemos todo mandamiento, pero hay 5 tipos. ¿Sí? Esto, el Sab, es ordena. Y de ahí viene la palabra mismot, que nosotros traducimos como mandamiento. Mandamientos sería en este caso, porque lleva OT. ¿Sí? Entonces, hijo del mandamiento o hija del mandamiento era Bar Misvat o Bat Misvat. ¿Sí? A la edad de 12 para 13 años se hacía el pasar de la niñez a la adultez, no había adolescencia. En ese tiempo empezaban a estudiar las escrituras, era una especie de secundaria, donde se empezaba a estudiar las escrituras con algún maestro un poco más profundo, ¿no? Al principio se aprendía toda la Torá de una manera para un niño, ¿no? Explicándosela, pero muy leve, digamos, vamos a decir así. Como la primaria. La secundaria empezaba de esa manera, con un maestro, después del que hacía el Bar Mivá, y empezaban a estudiar un poco más profundo. Cuando terminaban la secundaria, vamos a decirlo así, de una manera de 17, 18 años, en ese tiempo eran llamados por los maestros, por los rabinos, y ahí se veía si estaba para estudiar para Moré o Rabí, ¿sí? O Rab, o le decían, si no, estudia el oficio de tu casa, que de hecho ya lo iban aprendiendo, ¿sí? Lo iban aprendiendo paralelamente. El papá les enseñaba el oficio, si era pescador, esto, si era agricultor, esto, si hacía vasija de barro, un alfarero, le enseñaba al hijo, ¿sí? Por ejemplo, Yeshua dice que no era carpintero, estaba traducido, era un artesano, la palabra es artesano, que tiene que ver más con la construcción, tipo un albañil, que con la parte de carpintería. De hecho, no había carpinteros, porque no había muchas cosas en madera, ¿sí? Una puerta la hacía cualquiera, sin ser carpintero. O era un pedazo de madera donde la agarraban a la pared y ya estaba. No es que... No, y tenían muebles, tenían una cómoda, no había nada de eso. Era una mesa que se hacía, cualquiera la hacía, y utensilios, muchos de madera y muchos de alfarero. El alfarero sí existía y hacía los jarrones, etc. Pero la carpintería no estaba muy usada. Lo que por ahí era trabajo del carpintero era hacer tanto o el yugo que se le ponía a los animales con la forma del cuello, o la parte que agarraba la cuchilla del arado era de madera. Pero no había mucho trabajo para el carpintero en aquel tiempo. ¿Tenían de dónde sacar madera, por ejemplo? Porque sí. Salomón manda a traer de afuera. Bueno, pero lo que pasa es que mandan a traer de afuera porque el cedro del Líbano es espectacular, es una madera increíble. Había poca madera en Israel, no había muchos árboles. La parte de árboles estaba en la parte norte, cerca de Galilea. Toda esa parte había árboles, pero era muy poco. No eran árboles como los pinos, etcétera, para poder trabajarlos. ¿Sí? Tenían que traer generalmente madera del Líbano, y muchas veces la traían por agua.
no había camiones trayendo madera, era más fácil transportar por agua. Tiraban los troncos, los ataban y los remolcaban en el agua. Primero que la madera flota y segundo que es más fácil de transportar. ¿Sí? Llegaban a los puertos y ahí se buscaban. Se hacían las tablas, etc. Pero ya les digo, no había a menos que una construcción lleve esas casas o recubiertas, como tenía en su tiempo David. Dice, yo vivo en casa, ¿no?, de cedro, y el Señor no tiene casa, decía David. Pero no había en Israel una gran proliferación de árboles para el uso. ¿Sí? Generalmente traían de arriba, del norte, del Líbano. Cuando llegaban 17, 18 años, se los interrogaba, se les preguntaba qué habían aprendido, y en base a lo que ellos veían, si veían que no había pasta, vamos a decir así, que habían ido a clase medio como obligados y no les interesaba la escritura o no les daba, a ese momento se olvidaba, muchos se ponen nerviosos, ¿no?, cuando le hacen un examen, se olvidan de las cosas. Bueno, agarraban, le daban la mano y le decían, forma una familia y sigue el oficio de tu padre. ¿Sí? Y entonces se iban. Pero sí, podían llegar a ser discípulos. Ahí un talmid que empezaba a estudiar con un rabino, ¿sí?, se le ponía la mano en el hombro y le decía, sígueme. ¿Por qué? Porque era una cuestión, nosotros no lo entendemos, cultural. Siempre el rabino caminaba adelante y los demás atrás. Y iban todos en filita india. ¿Por qué? Porque seguían las pisadas del maestro. ¿Sí? Así se acostumbraba. Una vez me contaba Cortés que estaba con un rabino que le enseñaba a él y estaban recorriendo unos túneles. Y Cortés, mirando las piedras, en un momento lo pasó al rabino. Caminando entre los dos lo pasó. Y el rabino se detuvo. Y él se dio cuenta. Cuando mira así, estaba para allá el rabino. Agarró, se volvió. Y le pidió disculpas y se puso atrás. Porque era una costumbre, eso viene desde antes. Yo quiero seguir las pisadas del maestro, cantaba. Bueno, es eso. Es caminar por donde él caminó. ¿Qué quiere decir? Tomar sus enseñanzas. Lo que él nos transmite es caminar en sus pisadas. ¿Qué pasó? Si este hombre, Mateo, era publicano, si Pedro era pescador y todo, quiere decir que no le dio la talla para estudiar con un rabino. Yeshua, como rabino, él estudió en Qumran, según se cree, ¿no?, en el desierto de Judá, donde estudió también Juan el Bautista. Él tenía el título de rabino, porque cuando le dicen maestro, le dicen rabí, no le están diciendo porque sí, puede tener sabiduría, no, le están reconociendo su título. Maestro, usted. Entonces él ahora está formando lo que se le va a llamar minyan. El minyan son 10 necesarios para que haya un instructor, un rabino. Un rabino necesita 10 personas. Hay localidades donde no hay 10 judíos, entonces no puede haber una sinagoga. Acá en Paiva ha habido judíos, pero no llegaban a 10. Entonces no hubo sinagoga acá en Paiva. Pero si no, si se hubieran juntado 10 familias, 10 personas, ¿no?, que hubieran seguido, hubiera visto una sinagoga acá en Paiva. Entonces se necesitaba un mínimo de 10. ¿Pero judíos de sangre o seguidores? Judíos, judíos que practican la ley. Porque, por ejemplo, yo conozco acá, hay judíos que no practican. Ah, pero tiene que ser judío. Sí, judíos de sangre. No, porque no sé, se me veía a la mente los ocampos que ellos siguen. No sé. No, son prosélitos eso. Por eso. Judío Claro. de sangre, de descendencia judía. No, bueno, el prosélito podría ser si está circuncidado y todo, como
Creemos que puede pasar. Sí, pero el tema es, por ejemplo, Chirasi murió, Chirasi era judío. Los otros que son los que están frente a Sanuti, los Baranowski. Esos también son judíos. Pero son dos hermanas nomás que quedaron. Una, la más chica, está casada con un juez que es judío, que era de Santa Fe, el muchacho. Pero no hay muchos acá. Y tienen que ser practicantes. Ustedes van a ver que usted pasa por Casa Susi y los sábados está abierto a la mañana. Y yo hablé con ellos una vez y ellos no practican. Lo toman como religiosos a los que practican. Los mismos judíos, ¿eh? Hoy hay judíos laicos. Una cosa rara, pero es así. Cómo se ha ido perdiendo. Antes no, antes el judío era donde vaya. Practicaba Shabbat, hacía todo como tenía que hacer. Hoy no, hoy hay judíos laicos. De hecho, en el mismo Israel está lleno que no practican y se los llaman religiosos. Después, dentro de los religiosos están los ortodoxos, los ultraortodoxos, etc. ¿No? Entonces, el publicano, bueno, esto no habían seguido, y siguieron oficios. Y Mateo o Leví siguió este oficio, el de cobrar. No le gustaba mucho trabajar, pero era bueno con los números. Entonces sacaba la cuenta así, ¿no? Generalmente los matemáticos no les gusta la obra y son buenos con los números. Entonces, Mateo era bueno con los números, listo, a cobrar impuestos. Él sumaba, así, tanto y tanto para mí, tanto, listo, cobraba él. Pero dice que después de estas cosas, ¿no? Después de que estuvo, que sanó al paralítico, ¿se acuerdan? En esa casa que los fariseos se fueron preguntando quién es este que perdona pecado, etc. Salió y vio que había uno, se ponía en un banquito, ¿sí? Con una caja para recaudar, y ellos en el banquito pasaban, y ya la gente sabía, ¿no? Se ponían en un lugar donde había el comercio, y ellos ahí cobraban los impuestos. Pasó, lo vio, y sentado en el banco, veo, de los tributos públicos, le dijo: sígueme. Para un judío y ser publicano era odiado por el pueblo. Ni los romanos lo querían, porque los romanos lo utilizaban. Sabían que era un judío el que cobraba. Por más que le trajera plata, no lo querían mucho. Y los judíos tampoco. Entonces era muy complicado. De hecho, los amigos de él eran otros publicanos. Y por ahí gente que se la llamaba pecadora, que era abiertamente, o alguna prostituta, o alguno que era abiertamente, vivía en pecado. ¿Sí? Esa era la compañía que tenía, porque el pueblo no lo quería, los romanos no lo querían, nadie lo quería, pobre Mateo. Y pasó este maestro, cuando lo ve un rabino, le dice: sígueme. Para él era algo, él hubiera esperado esa palabra cuando era joven, cuando era más joven. Le hubiera gustado seguir, porque era un honor estudiar con un rabino, prepararse para ser maestro de la nación. Se lo tenía en mucha estima. Como en Estados Unidos los pastores son tenidos en mucha estima. La policía, cuando pregunta, dice: usted, yo soy pastor, tiene un carnet, tiene todo, y son muy respetados. De hecho, hay un accidente, y si un pastor ve un accidente en la ruta, él pide a la policía si se puede acercar, y el policía le deja, porque sabe que va a ir a orar por las víctimas, los que están en el accidente, si recién pasó. Acá, imagínense, usted va y dice: soy pastor en un accidente, y córrase para allá, por favor, de estorbarlo. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Bueno, en aquel tiempo en Israel, ser rabí era de alta estima, ¿sí? Porque estudiaban y enseñaban al pueblo la ley de Dios. Así que cuando le dice: sígueme, automáticamente, como dice el versículo 28, dice: y dejándolo todo,
se levantó y le siguió. No es que dejó la caja con la plata, ¿no? Porque él la tenía que rendir. Pero quiere decir que dejó ese oficio. A eso se refiere. Dejándolo todo, dejó el oficio que él hasta ese día había hecho, de cobrarle impuestos. Y ahora cambió. Dice, no sé de qué voy a vivir. Pero de ahí empezó a ser un seguidor de Yeshua. Y dice, y Leví hizo gran banquete. Fíjense, versículo 29, en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Si vamos a Marcos 2, fíjense, tenemos alguna información más acerca de Leví. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Mateo, su papá se llamaba Alfeo. Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, levanta, sígueme. Levantándose le siguió. ¿Qué más vemos aquí? Aconteció que estando Jesús a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores. En Lucas evita la palabra pecadores, le ponen muchos, estaban sentados con él. Estaban sentados con Jesús, sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Cuando vieron un publicano siguiendo a Jesús, a este maestro, dijeron, ¿qué es esto? Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y Jesús le dijo, al oír esto, este comentario, Jesús lo agarró y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Está? Entonces, para que uno sepa que está enfermo, tiene que haber un diagnóstico. Usted se puede sentir mal. Yo me siento mal y voy al médico. Algo debe tener el cuerpo, ¿sí? Entonces el médico da un diagnóstico. Nosotros por ahí decimos, ¿qué sabe el médico? Yo estoy bien, no tengo esto. ¿Qué sabe? Esto, le decimos estos matasanos. En realidad más o menos andan por ahí. Tanto los médicos como los enfermeros andan por ahí. Entonces uno dice, ¿qué saben esto? Y yo ya me voy. Entonces no reconozco mi enfermedad. Pero por ahí viene un médico y me dice, mira, vos tenés que hacer esto, es un tratamiento. Y a veces no nos gusta, pero le hacemos caso al médico y reconocemos que estamos enfermos. Entonces el enfermo, para ser sanado, tiene que reconocer que está enfermo. Jesús les habla de esto y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, y parece algo lógico, ¿no? Por eso dice, no vine a llamar justos. Y el justo es aquel que cumple la ley, aquel que obedece la ley. Dice, los justos ya están encaminados. Vengo a buscar la gente que no está cumpliendo la ley, que se ha alejado de Dios. ¿Sí? Y Mateo, es importante que lo que él hace, y ya pasamos al otro tema, invita a los que estaban como él. Él conocía a otros publicanos y lo que se comentaba en las mesas era del desprecio. Entonces él busca gente que estaba como él. ¿Sí? Es importante cuando uno se acerca a otro diciendo, yo estaba en la misma que vos, lejos de Dios, no conocía a Dios, lejos de los pactos, y conocía a Jesús, a Yeshua, y él, y así, lo invita. Y bueno, el publicano, Mateo invitó a otros publicanos, y la compañía de Jesús se llenó de ex cobradores de impuestos. De tal manera que llegó esto, que mucho más adelante van a pasar por una ciudad y había uno bastante rico, medio petizón, llamado Zaqueo. Y corrió la bolilla que había
publicanos que habían dejado y habían empezado a seguir a este maestro. Por eso Zaqueo quería ver quién era. ¿Quién es este que recibía a publicanos? Un judío que recibe a publicanos. Algo está pasando acá. Y Zaqueo quería ver quién era. ¿Sí? Por eso él habla de lo que defraudado. Él tenía que devolver el doble. Pero la restauración de Zaqueo dice: lo devuelvo cuadruplicado. Devuelvo más de lo que me exige la ley. ¿Sí? Porque a veces se pagaba con ovejas. Yo no tengo 10 paridas, ¿sí? Pero no tengo para pagar, no las vendí todas. Entonces, bueno, dame una oveja. Y así, una oveja para los romanos, una oveja que se la comían los soldados, ¿no? Y una oveja para él. Y así tenía. Entonces, todo lo que tengo, lo cuadruplicado, lo devuelvo, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa aquí? Versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Fíjense que era un momento de alegría. Había publicanos que se habían arrepentido, estaban comiendo, había un banquete, Mateo había puesto lo mejor para el maestro, los discípulos, todos comiendo. Y hay algunos que no les gusta compartir la alegría. Están pensando más en la religiosidad. ¿Cómo es esto? Dice, tendría que estar de ayuno, tendría que estar de oración, ¿no? Siempre me parece algún religioso queriendo imponer algo que a veces ni ellos hacen, como dijo Jesús. Algunos de esos ni siquiera hacen estas cosas. Se levantaron estos y dijeron: ¿cómo? Dice, los discípulos de Juan lo hemos visto ayunar. Dice, los discípulos de Juan ayunan, los de los fariseos ayunan, los tuyos están comiendo y bebiendo. Dice, ¿qué les pasa? No tienen cara de santos, ¿no? Porque hay que poner cara de santo, ¿no? El que ayuna tiene que poner cara. Por eso el Señor dijo: el ayuno no es para que demuden el rostro. Nadie se tiene que enterar cuando se ayuna. ¿Cómo sabía que los de Juan ayunaban en los fariseos también? Porque también habían visto eso. Claro. Entonces el Señor empieza a enseñar eso. Se cubrían de silicio porque el ayuno indicaba un día de angustia, angustiar el alma, ¿sí? Quizás se ponían tipo ropa de luto. Entonces uno decía: está de ayuno. ¿Sí? Porque nosotros lo entendemos, pero la cultura era muy demostrativa. Por eso se alquilaban las pañideras para que lloren en los velorios. Porque tenían que hacer gran lamentación. Y nosotros no lo entendemos culturalmente a eso. ¿Sí? Los que lloraban en los velorios. Y acá yo he conocido gente ido a velorios que algunos van y son lloradores de velorio. Hay gente que es así. Se ve que le agarró una costumbre antigua de Oriente. Entonces le digo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, ¿sí? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Miren, les voy a mostrar algo. Fíjense la palabra quitado. Ahí al costadito. Vamos a ver si la ponemos. Acá está, será quitado. ¿Sí? Ahí parot. ¿Sí? Levantar, quitar, remover. En el hebreo,
día el esposo será quitado. Ellos estaban de bodas, ¿sí? Y las bodas había mucha alegría. De hecho, dice, regocíjense porque las bodas del Cordero han llegado. Nosotros acá podemos ayunar, podemos estar en oraciones, a veces, como decía Pablo, a veces atribulados un poco, a veces perseguidos, a veces con esto o lo otro, pero llegará un día donde eso se termina y habrá unas bodas a las cuales estaremos invitados. Y eso es de gran regocijo. ¿Sí? Las bodas eran de gran regocijo. Pero dice, un día el esposo será cortado. La palabra karat es cortar, cercenar, arrancar. ¿Sí? Un día el esposo será sacado de acá. ¿No? Él fue cortado de la tierra de los vivientes, decía la Escritura, dice la Escritura. Él fue sacado, quitado. Un día el esposo será quitado y ahí vendrán tiempos de ayunar. Y de hecho los discípulos lo hicieron. Pedro ayunaba, iban a la oración, etc. Siguieron con la vida normal. Pero en ese tiempo era tiempo de bodas. Estaba el esposo con ellos. ¿Sí? Entonces, no está bien, dice Yeshua esto. Ellos están de boda, déjenlo. Ya va a venir un tiempo donde van a ser perseguidos. ¿Está? Y les dijo una parábola. Interesante lo que toma aquí como parábola. Toma dos ejemplos. Una es el vino y otra el vestido. Dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Sí? La tela vieja tiene un desgaste, la tela nueva va a tirar de esa tela y va a rasgar más todavía el vestido viejo. ¿Por qué habla de vestido? ¿Sí? Vamos a leer unos versículos. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas, mas quiero no andaremos. Ajá, muy bien. Las sendas antiguas. Para hablar bastante. Vamos a otro texto, Isaías 48. Leemos así después, directamente vamos a la interpretación, a lo que está hablando. Isaías. Ajá. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Bien, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Está? Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bien. Como novia, ¿no? Está hablando de las bodas. Me alegraré. Las bodas es alegrarse. Jeremías nos habla de caminos viejos, las sendas antiguas. La Torá, lo de Dios, ¿es nuevo o es viejo? Lo que Dios habló, lo que dio su palabra, ¿es nueva ahora o es vieja?
casi 6.000 años. Vamos a poner unos 5.000 para ser un poco más cerca del tiempo que fue dado. Tantos años la palabra del Señor, porque acá muchas veces se interpreta al revés. Nosotros tenemos que ser lo nuevo de Dios. Dios no tiene cosas nuevas, hermano. ¿Cómo no tiene cosas nuevas? Miren, versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Ahí después saqué una foto del odre. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Sí? Fíjense, esta foto, eso es un odre. ¿Sí? Es como es de cuero, es una bolsa. Pensé me iba a dejar acercar más. Es una bolsa de cuero, y el cuero, cuando usted le echa el vino fermenta, entonces lo hincha. ¿Sí? El vino viejo ya fue fermentado. Entonces, el cuero donde estaba, ya pasó por ese época. Entonces, ese cuero ya trabajó, ya fue trabajado por el fermento del vino, se estiró hasta lo que más podía. Ahora usted viene y le echa vino nuevo a ese odre viejo, ya saqué el vino viejo y quedó el odre, ¿sí? A ese yo le echo el vino nuevo y el cuero ya se había expandido, entonces cuando ahora empieza a fermentar, lo empieza a rajar y se derrama el vino, ¿sí? Entonces, el Señor dice que no se pone el remiendo en el vestido. ¿Por qué habla de vestido? Porque la Torá está considerada como aquello que cubre nuestra desnudez. La Torá está considerada siempre como un vestido, es algo que cubre. De hecho, la persona que no tiene Torá, que no tiene la palabra de Dios, acuérdense que Torá no es ley, sino es enseñanza, dirección y administración, la palabra de Dios. Nada más que está traducido en ley, pero está considerada, ¿no?, que la Torá, la persona que no, fíjense en la iglesia de los Odiseos, vosotros pensáis que está vestido, pero están desnudos. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está afuera y ustedes están desnudos, no están cubiertos por la Torá. La otra vez explicábamos que Adán y Eva, el vestido que se le hizo fue de una vaca roja. ¿Por qué? Porque una vaca adulta, un novillo, vamos a decir así, no una vaca grande, sino una vaca alazana, roja, su cuero se podía escribir toda la Torá. Con un cuero de vaca se podía escribir toda la Torá. Por eso, Adán y Eva fueron cubiertos, porque ellos quedaron desnudos. Ya no estaba la Shejina de Dios, la luz irradiaba, entonces el Eterno sacrificó una vaca, que nosotros la entendemos ¿por qué? Porque después Él pone un sacrificio de vaca roja, que no tenía que tener ni un pelito blanco. Muchos no lo entienden a eso. La vaca roja, ¿por qué sacrificada? Nosotros lo entendemos porque tenemos la revelación de Yeshua. Él es la vaca roja, tenía que morir fuera del campamento, etc. Sus cenizas, ¿sí?, se ponían en agua. Y eran para sanidad las cenizas, pero eso lo vamos a explicar otro día cuando veamos el tema de la vaca roja. Pero con ese cuero se cubría a la persona, y acá con el cuero de esa vaca hacen dos vestiduras para cubrir tanto a Adán y Eva, porque Adán y Eva eran uno solo. Ya no serán más dos, serán uno. Entonces con una cubrió a los dos. Pero habla generalmente del vestido de la Torá, de lo que nos cubre. Cuando usted dice la palabra, usted está desnudo, le está diciendo, no tiene Torá. No tiene Torá. Un hermano tuvo un sueño una vez, donde el Señor le decía, y dice, yo te voy a mandar para que vistas a mi pueblo. Porque
mi pueblo está desnudo. ¿Sí? Y el hermano me enseñaba a Torah. ¿Está? Entonces, por eso habla de vestido. ¿Por qué habla de vino? Bueno, primero que la uva, para que haya vino, tiene que ser pisada. ¿Quién pisó el lagar? Yo solo pisé el lagar, dice. De los pueblos, nadie estuvo conmigo. ¿Cuál es el vino mejor? ¿Alguno que sepa de vinos? ¿El más añejado o el vino nuevo, el que recién se ha hecho? El añejado. Cuando más añejado es mejor vino. ¿Sí? Por eso dice, parad en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. La palabra de Dios es la antigua, es el vino viejo. ¿Sí? Que se considera viejo. ¿Y cuál es? Es el más rico que hay. Cuando más añejado, más rico. ¿Sí? Nosotros hablamos, no, usted tiene que ser un odre nuevo para recibir lo nuevo de Dios. Dios no tiene nuevo, hermano. Dice Eclesiastés, lo que ya fue hecho, y se vuelve a repetir. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que la Escritura, tantos años escrita y todavía le sigue enseñando al hombre cómo vivir. Hoy tenemos computadoras, aviones, etc. La palabra de Dios, como leímos, permanece para siempre. Entonces, ¿por qué? Hay algo que puede pasar. En un odre nuevo, vacío, usted puede poner vino viejo y no pasa absolutamente nada. Porque ese vino ya fue fermentado. Entonces agarra un odre nuevo y usted pone vino viejo y no pasa nada. Nosotros somos odres nuevos, porque vinimos y somos nueva criatura. Entonces nosotros podemos contener aquel vino, el mejor, y no pasará nada. ¿Por qué refiere esto, Yeshua? ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? No sé, pero está bueno el ejemplo. No, sí tiene que ver. Lo que está hablando son de mandamientos de hombres. En aquel tiempo se habían hecho los famosos takanot, mandamientos de hombre. ¿Sí? Que había que lavarse las manos de una manera, 3 chorritos de acá, 3 chorritos de allá, etc. No, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y estaban en el medio de un campo, tenían hambre y manotearon unas espigas de trigo. ¿Dónde vamos a tener agua acá? No, entonces, pero había una ley, mandamientos de hombre, que había que hacer 3 chorritos, etc. El ayuno, ellos habían estipulado que se debía hacer de una manera. Cuando uno pregunta y habla del ayuno, ¿qué empiezan las dudas? ¿Cómo ayunar? ¿Cuándo ayunar? ¿Cuánto tiempo ayunar? ¿Cómo el ayuno? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? Yo les explico esto para que quede claro. El ayuno, primero que es voluntario. A menos que la iglesia se ponga de acuerdo por una necesidad y decimos, tal día la iglesia va a ayunar por esta necesidad. Pero si no, personalmente el ayuno es voluntario. ¿Qué es? Es abstinencia. Abstinencia de alimento sólido. Uno puede vivir sin comer, sí, un tiempo puede vivir, pero tenderá a morir. ¿Sí? Porque faltan cosas al cuerpo que tiene el alimento. Pero sin beber no puede vivir el hombre. No puede vivir. Ustedes pueden ayunar o no tomar agua y tarde o temprano sus riñones van a colapsar si no toma nada de líquido. Entonces muchas veces se hace un ayuno de abstinencia de alimentos sólidos, pero se bebe agua por una cuestión de que el organismo la necesita, los riñones la necesitan. ¿Sí? Y hay veces que el ayuno, que no es muy largo, a lo mejor 24 horas, ni siquiera se bebe agua, pero está bien por ese tiempo, porque ya después el organismo necesita, ¿sí?, que le demos agua, aunque sea. ¿Está? Con el ayuno lo que yo digo es, yo
por esta necesidad, Señor, estoy dispuesto a morir, porque si una persona se abstiene de alimento, morirá. Es algo que uno está haciendo, es un sacrificio, está poniendo nuestros deseos, porque la comida trae placer. Al otro día hablamos de la ansiedad. Cuando uno está ansioso, yo por ejemplo como. ¿Por qué? Porque la comida trae placer y calma mi ansiedad. Después me trae otros problemas, porque estoy comiendo sin hambre. Ese es otro tema. ¿Sí? Como sin hambre. ¿Por qué? Porque cuando yo como, las glándulas y todo, me trae placer y calma esa ansiedad que a veces uno tiene. Entonces cuando uno se abstiene en el ayuno, está cortando ese placer que trae la comida. Usted está de ayuno y hacen una salsita ahí en la casa o el vecino y se siente la salsa y capaz que la salsa la sintió tantas veces, pero cuando usted está de ayuno tiene otro olor la salsa. El asado tiene otro olor. ¿No? Alguien está haciendo asado, ya olfateamos la comida de lejos. En el barrio ya sabemos, alguien está haciendo, hacemos, ¿no? Se despiertan nuestros instintos, porque al cuerpo le suprimimos alimento y el cuerpo empieza a buscar. Las glándulas, las papilas, todo empieza, ¿dónde hay alimento? ¿Sí? Entonces, el ayuno, algunos ayunaban y se ponían cilicio, se ponían luto. Entonces caminaban entre el pueblo y decían, porque estás de ayuno, quédate en tu casa. No, estos salían a mostrarse. Entonces parecían, como dice por ahí, el Timoteo tiene apariencia de piedad. Ahora, ayunar para ser visto por alguien, ¿qué lo tiró? ¿Qué cultura, no? Orar para ser visto. ¿Cómo oraban? De pie. Se ponían así, el varón tenía el talit, en una esquina, se ponían con el talit y oraban ahí. Usted lo veía, pasaba y yo todo oraba. Lo agarró las 3 de la tarde, porque era la hora de la oración de la tarde, lo agarró caminando a la casa y no llegó. Pero qué piadoso este varón. Dice, algunos aman el orar de pie para ser visto por los hombres. ¿Sí? Después nos fuimos al otro extremo. Alguien no dice, va a orar, no, acá no, mucha gente. Ya, nos fuimos al otro extremo. Pero en fin, era parte de la cultura, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no adulterada es el vino añejado, bueno. Después trajeron un montón de mandamientos de hombre. Y eso es lo que el Señor dice. Ustedes traen vino nuevo. En el odre viejo, en lo que ya estaba escrita la Torá, esto se rompe. Y de hecho, dice, ustedes invalidan el mandamiento, lo rompen el mandamiento. El que fue escrito, porque ustedes dicen, es corbán para Dios. Pero ustedes tienen un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, que eso es ayudarlo económicamente. Si el padre no tiene, antiguamente la madre no tenía jubilación, el padre tampoco, entonces el hijo mayor, que era el que administraba los bienes, tenía que darle al padre que no tenía jubilación. Hoy sí hay jubilaciones, hay pensiones, etc. ¿Sí? Pero en aquel tiempo, primero la mujer casi no trabajaba y quedaba viuda. Y imagínense, la viuda de Naín quedó viuda y encima se le murió el hijo, se le terminó el sustento. Tenía que esperar a la cosecha, ir a recorrer, y si se lo dejaban, porque algunos no cumplían la ley y no dejaban las esquinas de los campos, que eso era para la viuda, o lo que caía era para la viuda, para el huérfano. Entonces, el sustento se había terminado. Entonces, el honrar a los padres se invalida el mandamiento, porque le tienen que dar al padre, pues dice, no, es corbán, es un sacrificio que se lo hacemos al Señor. Y se ahorraban de darle el sacrificio al Señor lo que era para los padres. ¿Sí? Entonces, invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Ese es el vino nuevo.
mandamientos de hombre que invalidan y echan a perder el mandamiento de Dios. A eso es lo que se refiere Yeshua cuando le dice todas estas cosas, tanto el vestido como el vino. ¿Está entendido? De acá de mandamientos de hombre hay para ser dulce, y que invalidan el mandamiento de Dios, más para ser dulce todavía. ¿Sí? Nosotros concurrimos a ciertos lugares, o una iglesia, o lo que sea, o estamos en una iglesia, y hay mandamientos. Oh, esto se hace así, esto se hace allá. Invalidan el mandamiento de Dios. Y encima muchas veces agarran la escritura para interpretarla, para torcer y poner un mandamiento de hombre. ¿Está? Todo un mandamiento nuevo, toda cosa nueva. Cuando Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No es un mandamiento nuevo. Ya estamos en la Torá. Amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Cuando Él dice, como yo os he amado. Eso es nuevo. Pero el mandamiento no es nuevo, sino la manera, cómo efectuar. ¿Qué quiere decir como yo he amado? Con un sacrificio dispuesto hasta dar la vida por el hermano. Eso es lo que le está enseñando el Señor, no el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. Entonces todos hablan la ley de Cristo, una nueva ley. Eso es porque no leyeron el Antiguo Testamento. Todo lo que Yeshua enseñó está escrito en el Antiguo Testamento. Y lo otro, hay mucho que son interpretaciones, ¿sí?, de la ley de Dios. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, eso está en la Torá. Pero dice, como yo os he amado. El mandamiento es antiguo, pero la manera como lo vamos a ejecutar es de esta manera. Está lleno, a veces, las interpretaciones, a veces el no tener a veces el original. El otro día se comentó la palabra y yo después le iba a explicar la palabra, pero como no era el tema, cuando leímos Eclesiastés 3, debajo del sol hay tiempo para todo. Hay un versículo que dice, hay tiempo para matar. Hay tiempo donde usted puede calzar la pistola a la cintura, salir y pa. Hay tiempo para matar y tiempo para sanar. ¿Cómo tiempo para matar? Y esto lo explico porque, ya les digo, hablamos de interpretaciones o de textos que están escritos y fueron mal traducidos. La palabra no dice hay tiempo para matar. En el original dice hay tiempo para no curar las heridas. Y hay tiempo para sanar, para curar las heridas. ¿Y por qué hay tiempo para no curar las heridas? Hay veces que son procesos del Señor donde Él está tratando con algo y dice, no vayas a curar la herida, yo estoy tratando con esas heridas. Y hay tiempo donde nos manda a andar y orar con el hermano, ayudarlo a salir adelante, porque hay que curar esa herida. ¿Se entienden? Porque por ahí dicen, hay tiempo para matar. ¡Oh! Salimos armados y listo, ya está. En la congregación vamos y algunos que nos caía medio oro, y tiramos un par de tiros en la espalda para que aprendan. ¿No? Tiempo para matar. No, es tiempo para no curar. Tiempo. Entonces, fíjense lo que hacen las interpretaciones, lo que hacen las traducciones. Si usted traduce así como está, no entiende, pero en el contexto hebreo, cuando lo escribe Eclesiastés, Coelho, habla de esto. Hay tiempo para no curar heridas. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento del Señor, evidentemente. Muy bien. Hasta aquí llegamos con Mateo 5. ¿Se entendió?
Leemos lo último, Isaías 58:5. A ver, lo busco acá también. Dice el ayuno que el Señor elige. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aplica el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Sí. ¿No es más bien el ayuno, el 6, que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Bien, ¿sí? Pareciera entonces que dice no hay que ayunar. Uno interpreta, dice, el ayuno que yo elegí es dar pan al hambriento, es desatar ligaduras de impiedad, pero es parte del ayuno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ayunar, en esto lo que el Señor habla, es de ayunar a veces a nuestro ego. Yo tengo comida, no importa, pero no es el ayuno que vos te abstengas de ese ego y le des pan al que no tiene. ¿Entiendes? No le está diciendo ayuna, este es el ayuno, ¿sí? Sino es, deja un poco, tenemos que ayunar a veces de nuestro ego, a veces hay hermanos que ayunan de tecnología, porque se han metido mucho los celulares, entonces dice vamos a hacer un ayuno de tecnología. Y dice, tal día no se toca un celular, no se toca, y hacen un ayuno así, qué sé yo. Pero bueno, entonces, es esto. No es el ser visto el ayuno. Por eso dice que habla, que llamaréis esto ayuno, día agradable al Señor. ¿Por qué? Porque el afligir el alma, usted se abstiene de alimento, aflige el alma, ¿sí? Y ora al Señor. Ese día usted busca al Señor. Entonces, ¿qué es? Es un día agradable para el Señor, porque usted pasa tiempo con Él. El ayuno es eso, no es solo abstenerse de alimento, porque hasta las dietas lo hacen, entonces estamos a dieta. No. El ayuno es la búsqueda del Señor, es un día especial. Es un día donde va a haber más alabanza de las comunes, donde va a haber oraciones más de las comunes. Por eso a veces, y hay veces que hay que ayunar y uno está trabajando, bueno, había una necesidad. Pero si se puede ayunar el día que uno no trabaja, mejor. ¿Por qué? Porque va a poder dedicarle el tiempo al Señor que requiere el ayuno. Señor, sí, mira nuestra intención del corazón. ¿Sí? Y dice, Señor, yo no tengo días, si no ayuno ahora, tengo una necesidad, mañana, pasado, y tengo que ayunar ahora, necesito respuesta tuya. Señor, entiende, hermano. Estamos hablando si uno puede hacer el ideal de ayunar un día que no trabaja. ¿Para qué? Para orar más, para buscar más al Señor. Y eso es un día agradable para el Señor. ¿Sí? En el Shabbat está prohibido ayunar. Solamente se ayuna si cae Yom Kippur. ¿Sí? Que el ayuno de Yom Kippur se puede ayunar, pero el Shabbat está prohibido ayunar. ¿Por qué? Porque es un día de descanso para estar con el Señor. No es un día para afligir el alma, es un día de alegría. A ver, hay necesidad, hay que ayunar Shabbat, Señor, yo tengo esta necesidad, no puedo esperar. Entonces el Señor entiende, ¿sí? Que usted lo haga una vez, que lo haga. Porque ¿qué es lo importante? Ayunar. ¿Qué es lo importante? Orar. Algunos dicen, y oro
Fíjense que tenemos una costumbre religiosa, orar con los ojos cerrados. ¿Dice en algún lado que hay que orar con los ojos cerrados? No. Pero nos hemos acostumbrado. Yo lo hago muchas veces sí con los ojos cerrados, pero ¿para qué? Para no distraerme, para no mirar. Pero cuando estoy solo en casa, muchas veces oro con los ojos abiertos. Pero cuando yo necesito concentrarme, sí cierro los ojos. Pero esas son cosas, mandamientos de hombre. Cerrar los ojos que vamos a orar, ¿no? Y dijo eso, ¿no? Pero es más para concentrarme, ¿no? Pero hay una postura para orar. La mejor postura como humillación, si usted lo puede hacer siempre, es postrado, arrodillado. Pero se oraba de pie, sí, se oraba de pie. Pero dice, nosotros aprendemos del maestro, y él fue como un tiro de piedra y inclinando su cabeza, y la palabra ahí habla de poner la frente en tierra. ¿Sí? Entonces, él se humilló, y bueno, nosotros a veces también necesitamos. Yo hay veces que oro sentado, hay veces que oro arrodillado, después la rodilla duele, oro sentado, después la cintura duele, oro parado, o camino. ¿Cuál es el tema? Orar. Hay que orar, hermano, no. Orar sin cesar, decía Pablo. Y bueno, orar como pueda, pero orar. ¿Sí? Si lo podés hacer, si tenés el tiempo, si tenés la disposición en tu casa donde nadie te molesta, tenés tu lugar de oración, que se le llaman algunos cuartos de guerra, ¿no? El cuarto de oración, el cuarto de guerra. Hacelo como puedas. Pero el tema es orar. Y el ayuno también. Si uno lo puede hacer de la manera ideal, hágalo. Pero si usted está trabajando y tiene que ayunar, ayune. También cuál es el tema, es ayunar. Si yo tengo que buscar respuesta de Dios, quiero buscar algo más, bueno, hay que ayunar, bueno, se ayunará. Porque nosotros hoy, nuestro esposo fue quitado, los vamos a volver a juntar. Nosotros estamos en los días que había que ayunar. Dice, vendrán días donde ellos tendrán que ayunar, vendrán días donde ellos tendrán que orar más, etc. Llegó el tiempo, la persecución y todo. Ayunaban, oraban. Nosotros estamos en esos días, porque el esposo fue quitado, carat, cortado, sacado, arrancado. Muy bien, hasta aquí llegamos.